Bien, Julia, veamos a continuación algunos problemas del movimiento rotacional. En este caso se presenta una placa rectangular de 60 centímetros por 40 centímetros de ancho que va a girar con relación al punto O. En el instante mostrado, la placa tiene una velocidad angular de 3 radianes por segundo y una aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado, dirigida ambas en sentido antihorario. Y nos piden determinar la magnitud de la velocidad y la aceleración del punto A. Veamos en primer lugar un planteamiento vectorial del problema. Tenemos entonces que se quiere analizar el punto A. Vamos a trazar este vector radio-posición hasta donde se encuentra el punto A partir del eje de rotación. Tenemos el sistema de coordenadas X y Z. En base a este sistema, las componentes del vector posición entonces serían 0,40 metros en Y y menos 0,30 metros en J. El vector velocidad angular estará dirigido a lo largo del eje Z y como está girando la placa en sentido antihorario por la regla de la mano derecha, esta dirección sería positiva. Luego la velocidad angular será 3K, dirigido a lo largo del eje Z, medio radianes por segundo. Lo mismo sucede con la aceleración angular, que también será positiva por ser de sentido antihorario y estará dirigido a lo largo del eje Z. Por tanto se expresa como 2K radianes por segundo al cuadrado. Ahora, la velocidad expresada como vector se define como el producto vectorial del vector velocidad angular por el vector posición. Esto se desarrolla de manera matricial. Colocamos los vectores unitarios I, J y K. En la segunda fila colocaremos las componentes del vector velocidad angular que serían 0 en I, 0 en J y 3 en K. El vector radioposición 0,40 en I, menos 0,30 en J y 0 en K. Si desarrollamos este producto vectorial, tendríamos esta expresión para la velocidad. 0,9 I más 1,2 J medido en metros por segundo. A toda esta cantidad le sacaremos el módulo para obtener la rapidez con que se mueve el punto A, que sería 1,5 metros por segundo. Algo similar haremos con la aceleración, solo que recordemos que la aceleración tiene dos componentes, tangencial y normal. La aceleración tangencial se define como el producto de la aceleración angular por el radio posición, mientras que la aceleración normal, dado que apunta al centro de la trayectoria, es menos velocidad angular al cuadrado como vector multiplicado por el vector posición. Veamos. Entonces el producto vectorial alfa por R lo desarrollamos aquí en esta matriz. Y JK, alfa, que es 2K, 0,02, R, el vector radioposición, que es 0,4I menos 0,3J, 0 en K, menos la velocidad angular como cantidad escalar, que es 3 elevado al cuadrado, por el vector posición, que es 0,4I menos 0,3J. Desarrollando, aquí tenemos el desarrollo de esta matriz, 0,6I más 0,8J. Desarrollando este producto, que es el de un escalar por un vector, sería menos 3 al cuadrado por 0,4, menos 3,6i, y menos por menos más, 3 al cuadrado por 0,3, 2,7j. Resumiendo, a la mínima expresión, la aceleración del punto A sale como menos 3i más 3,5j metros por segundo al cuadrado, y a esta cantidad le podemos sacar el módulo, que serían 4,61 metros por segundo al cuadrado. Este mismo problema también se puede desarrollar de manera escalar. Tenemos aquí nuevamente la placa con las dimensiones indicadas. Hemos trazado esta trayectoria que debe ser concéntrica con el punto, con el eje de giro. Tenemos aquí el vector velocidad, el vector aceleración tangencial, el vector aceleración normal. En primer lugar determinamos cuál es el radio de la trayectoria que estaría describiendo el punto A. Y eso lo obtenemos a partir del teorema de Pitágoras. Tengo aquí 30, 40, por tanto, este radio medirá 50 centímetros, o sea, 0,5 metros. Escalarmente, la rapidez es el producto del radio por la velocidad angular.
0.5 por 3, 1.5 metros por segundo. Aquí obtenemos de frente el módulo de la velocidad. Lo mismo sucede con la aceleración. La aceleración tangencial es radio por aceleración angular, o sea 0.5 por 2, 1 metro por segundo al cuadrado, mientras que la aceleración normal es velocidad angular al cuadrado por el radio, o sea 3 al cuadrado por el radio que vale 0.5, 4.5 metros por segundo al cuadrado. Con estas dos últimas cantidades podemos encontrar el módulo de la aceleración, que es 4.61 metros por segundo al cuadrado. Obviamente los módulos que obtenemos nos dan valores idénticos a los que se obtuvo con el método vectorial. A usted le puede parecer mucho más simple el método escalar. Lo es, pero el método vectorial es un método obligatorio en ciertos problemas. Veamos otro ejercicio. Tenemos el caso de un ensamble que va, a girar respecto a un eje que pasa por A, B y C. Este ensamble dice que está soldado a una placa rectangular denominada DEFH. En el instante mostrado, el ensamble está girando respecto al eje AC con una velocidad angular de 9 radianes por segundo en sentido antihorario visto desde C, la cual disminuye a razón de 18 radianes por segundo al cuadrado. Esto será la aceleración angular. Y nos piden determinar la velocidad y la aceleración de la esquina F. Vamos a trabajar aquí todo de manera vectorial. En principio, dado que el eje de giro es el eje que pasa por AC, el vector velocidad angular estará dirigido a lo largo de este eje. Su sentido se determina por la regla de la mano derecha. Recuérdense que está girando en sentido antihorario visto desde C. Por tanto, si gira en sentido antihorario visto desde C, el vector angular debe dirigirse en este sentido. Ahora, se sabe que también la velocidad angular está disminuyendo, dice, a razón de 18 radianes por segundo al cuadrado, lo que significa que el vector aceleración angular estará dirigido en sentido opuesto al vector velocidad angular. Estas dos cantidades las tenemos que expresar como vector. Para eso tenemos que definir un vector unitario que va a lo largo de este eje, donde el vector unitario se encuentra dividiendo el vector entre su módulo. Así que primeramente vamos a encontrar las coordenadas del punto A. De acuerdo a este sistema de coordenadas, el punto A estaría pues sobre el origen en el eje Y, a 100 milímetros, o sea a 0 metro. Luego sus coordenadas serán 0 en X, 0,1 en Y y 0 en Z. En cambio el punto B, que está en el centro de la placa, tendría como coordenadas en X 0,75, en Y sería 0 y en Z sería 0.1. Teniendo las coordenadas de todos puntos, definimos el vector BA, restando la coordenada del punto B menos la del punto A. Definimos el módulo del vector BA mediante la suma de los cuadrados y la raíz cuadrada de todo ello. Y con eso podemos calcular el vector unitario que va desde B hacia A. Dividiendo entonces el vector entre su módulo, tenemos este vector unitario. Ahora, ya podemos expresar la velocidad angular y la aceleración angular de la forma vectorial. El vector velocidad angular será la velocidad angular en módulo, que es 9 radianes por segundo, multiplicado por este vector unitario. Y se definirá como menos 7i más 4j y menos 4k radianes por segundo. El vector de aceleración angular será menos 18. ¿Por qué? Porque es contrario al vector unitario. Menos 18 veces el vector unitario, que daría como resultado 14i menos 8j más 8k radianes por segundo al cuadrado. Con estas cantidades ya conocidas, podemos determinar entonces ahora ya digamos el vector radioposición que trazamos desde el eje de giro hasta donde está el punto F. Ese vector radioposición se define restando las coordenadas del punto F menos el punto B. Las coordenadas de F son 0, 0, 0, 2, y de tal forma que el vector radioposición sería F menos B menos 0,175 en I, 0K metros. Ahora calculamos la velocidad, que se sabe que es el producto vectorial de la velocidad angular por el radio. Definimos los vectores unitarios IJK. Traemos aquí la velocidad angular en la segunda fila, que es menos 7i más 4j y menos 4k.
El vector radioposición va en la tercera fila, que sería menos 0,175i, 0j y 0,k. El desarrollo de esta matriz nos dará la velocidad del punto F. También definimos la aceleración. La aceleración del punto F como alfa por r, producto vectorial, menos el escalar w al cuadrado multiplicado por el vector posición. La matriz IJK, las componentes del vector de aceleración, que son 14i menos 8j más 8k, el vector posición, que es menos 0,175i, 0 en j, 0 en k, menos la velocidad angular expresada escalarmente al cuadrado multiplicado por el vector posición, que es menos 0,175i más 0 en k. Si desarrollamos esta expresión, tendríamos pues menos 0,8i, menos 2,8j, menos 1,4k, y aquí tenemos el producto de este escalar por este vector. Menos 9 al cuadrado por menos 0,175, 14,175i, y menos 9 al cuadrado por más 0,1k, menos 8k. Simplificando, tenemos que la aceleración del punto F estaría dado por esta expresión. 13.375i menos 2,8j menos 9,5k metros por segundo al cuadrado. En un próximo video estaremos mostrando la solución de otros ejercicios. Muchas gracias.